Hola mis queridos hermanos, gracias por estar en su canal de testimonio. Pues ya estamos aquí listos para escuchar un nuevo testimonio. Y pues tengo en la línea telefónica a una hermanita que nos va a contar un testimonio muy interesante acerca de su hijo, cómo el Señor ha rescatado a su hijo de un lugar donde muchas veces a las madres se les hace imposible que van a salir. Bueno, hermanita Mari, sabemos que tiene un testimonio muy interesante. Le voy a dejar el tiempo para que usted nos cuente cómo es que vivió esta experiencia con su hijo, qué pasó, qué es lo que usted experimentó y cómo es que el Señor ha llegado al rescate. Adelante, hermana, escuchamos su testimonio. Yo soy madre de 3 hijos y el hijo mayor, me salió un hijo muy rebelde. Como yo les había contado anteriormente en otro testimonio, como mi hijo, el mayor, se había metido al crimen organizado y pues yo estaba muy preocupada, ¿verdad? Muy triste cuando él me dijo que había entrado ahí, pues ahora sí, yo me doblé, ¿verdad? Muy triste. Y mi hijo, según mi mediano hijo, que es el número 2, me decía, mamá, prepárese, dijo. Decía, le digo, ¿por qué, hijo? Dice, porque las personas que se meten a ese lugares, dice, ya no salen vivos, mamá, o, o los encarcelan, dice, o salen muertos de ahí. Y entonces, pues yo, hermanos, yo me doblaba, yo lloraba bastante por eso. Y entonces lo que hice, yo me dediqué a rezar el Santo Rosario a Mamita María, pidiéndole una segunda oportunidad para mi hijo. Y mi hijo, mi segundo hijo, cuando me escuchaba rezar, me decía, mamá, no te desgastes. Le dije, déjame, yo sé, yo sé que la Santísima Madre me va a dar otra oportunidad para mi hijo, le dije yo. Yo necesito ver a mi hijo libre de esto. Y entonces de tanto rezar así el Santo Rosario, hermanos, le pedí a la Santa Virgen, pero yo le pedía llorando, yo de rodillas me la pasaba rezando, rezando, hermanos, el Santo Rosario. Y en una yo creo que yo tenía como un mes rezando el Santo Rosario, y cuando me llama mi hijo y me dice, mamá, me quiero salir de aquí. Y entonces yo sentí un alivio, hermanos, pero pues ahora sí, un alivio tan grande y que dije, pues vamos a poner manos a la obra. Tú sabes, le digo, ¿quién te puede ayudar allá? ¿Cómo? Y entonces él buscó la forma, hermanos, pues todo venía ya de la mano de Dios porque la Santa Virgen ya había intercedido, ¿verdad? Y entonces, todas esas lágrimas que yo lloraba, de verdad, nuestra madre, nuestro padre las tomó en cuenta. Y entonces, ya, gracias a Dios, mi hijo pudo liberarse de ahí, pidió ayuda y lo ayudaron, hermanos. Y entonces pasaron como un mes y mi hijo, un día pues se descuidó. Yo le decía, pues ahora escóndete, le digo, vete de ese estado, escóndete. No quiero que tengas contacto con nadie de tus amistades, con nadie, le dije yo, por favor, solo conmigo, porque no hay confianza en nadie, le digo, porque ahorita te van a andar buscando y a donde te encuentren, le digo, no quiero imaginarme. De verdad, hermanos, yo estaba contenta cuando él salió y también estaba con mucho miedo aún, porque yo dije, en un descuido, no sé qué va a pasar con mi hijo, porque, pues como ustedes saben, si lo encuentran, le podría ir muy mal. Entonces pasó tiempo, hermanos, y este chamaco se me descuida. Él era muy rebelde, mi hijo no obedecía. Él siempre hacía lo que él creía que estaba mejor. Nunca escuchaba mis consejos. Entonces se descuida, hermanos, y agarró contactos de sus amistades, empezó a decir dónde andaba y se confió de ellas. Entonces, pero él ya estaba trabajando de security allá en México. No sé cómo se le dice, guardia de seguridad, ¿verdad? Y entonces, en una de esas lo encontraron, hermanos. Encontraron a mi hijo. Lo esperaron que llegara de su trabajo y le llegaron a casa. Entonces le tumbaron la puerta. Le tiran la puerta a mi hijo gritándole por su nombre, y mi hijo, como la casa tenía una planta arriba, creo que también tenía un balcón, y él voló por las casas, hermanos. Y entonces pues yo no sabía, ¿verdad?, lo que estaba pasando en ese momento.
ya en la tardecita que yo estaba con mi rosario, porque yo no dejaba el rosario. Yo continuaba pidiéndole a mi Madre Santísima que me lo protegiera con su santo manto, que no permitiera que me lo encontraran. Y entonces, hermanos, me llama por la noche y yo no contesté la llamada porque estaba en el Santo Rosario. Entonces, ya cuando termino, le regreso la llamada para atrás y me dice: mami, me vienen siguiendo. ¿Quiénes? Me encontraron, dice. ¿Te encontró esa gente? Dice, sí. Es que me descuidé, dice, y me vienen persiguiendo para matarme, me dice. No, hermanos, pues en ese momento yo me doblo. Imagínense que un hijo le diga a su madre: me van a matar, me vienen persiguiendo, y uno estando lejos, hermanos. Yo estoy en este país de Carolina del Norte y él en México. Y entonces, ¿cómo podía yo ayudarlo? Dice, me vienen persiguiendo, dice, y yo vengo corriendo, dice, ya tienen rato, dice. Pero dije yo, y entonces dije yo a la Santa Virgen, me doblo llorando, hermanos, pero sin consuelo, me doblo llorando y le digo: Santa Madre, no dejes que me lo alcancen, por favor, ocúltamelo en tu manto, Santa Madre, así como escondiste a tu bebé cuando Herodes quería matar a tu hijo, Señora. No dejes que nada le pase a mi hijo, ahora te toca a ti protegerlo porque yo no puedo hacer nada. Entonces, ya pasó, hermanos, no le pasó nada, gracias a Dios. Me pasé toda la noche rezando, orando, llorando, hermanos, de todo. Entonces a otro día le dije, y él no llevaba nada así, abrigo, eran tiempos de frío. Él tuvo que dormir en la calle, se cobijaba cartones y yo cada rato llamándole, su celular con poca pila. Entonces, pues yo le pedí a Dios mucha ayuda. Yo no dormí en toda la noche más como 5 minutos, y en esos 5 minutos que yo pude dormir, me dijo, en el sueño me dijo el Señor que mi hijo ya se había encontrado con una persona que lo iba a ayudar. Es que yo estaba sufriendo mucho porque mi hijo en la calle, con peligro de que lo encontraran y con ese friazón que hacía que quemaba hasta los huesos, hermanos. Aquí en Carolina hace mucho frío en tiempos de diciembre, enero, están los fríos bien gruesos, hasta echan hielo. Entonces, yo me imaginaba a él también así. No llevaba suéter más que una camisita de trabajo, delgaditas. Y entonces ya en la mañana ya amanece, otra vez le vuelvo a llamar, que está bien, dice, y ya le mando dinero para que él, pues se aliviane, ¿verdad? Y ya llega una señora y le da ayuda ahí en una gasolinera. Le da ayuda a la señora, se lo lleva para su casa aún sin conocerlo. Y yo digo, es la obra de mi Santo Padre. Entonces le pregunta quién eres, ya le dijo, y ya mi hijo le contó el problema, y aún así lo ayudó con ese problema. No le dio miedo a la señora, lo ayudó, era un matrimonio. Y entonces, ya lo tuvieron en su casa, hermanos. Bueno, me paso más adelante, pasado como un año, e intenté pues traérmelo para acá, para Estados Unidos. Él ya había tenido, ya lo habían agarrado anteriormente en aquellos tiempos, como les contaba en el otro testimonio, y ya dicen a las de 3 veces ya los encierran, les dan su castigo, ¿verdad? En la cárcel, cuando intentan pasar para acá. Y entonces ya lo mando traer, hermanos, pero todo ese tiempo que él estuvo escondiéndose, ¿verdad? Yo sufriendo muchísimo, hermanos, de verdad, yo no tenía vida. Todo lo que pasa a tu hijo, lo pasa una madre. Cuando quiera a sus hijos, ¿verdad? Todo lo que le pasa al hijo, la madre lo vive en carne propia, hermanos. Y entonces, pues ya hubo la oportunidad de que se viniera. Según yo traté de buscar la mejor persona para que me lo pasara. Y bien rápido lo pasó de México a McAllen, a Houston, no recuerdo. Pero lo pasó, rápido lo pasó. Y entonces, me dijo: ya estoy adentro, mamá. Solo que estamos esperando más gente para completar, para subir para arriba. Dijo, todavía nos vamos a arriesgar un poco, dijo. Y entonces dijo, bueno, ya los 8 días, dijo, ya vamos a salir.
Entonces, yo le había dicho al Señor, Señor, que se haga tu voluntad, Señor. Mi hijo ya está dentro, muchas gracias. Y que se haga tu santa voluntad, Señor, si tú lo quieres. Yo quiero que llegue conmigo, pero tú decides, Señor. Tú me has ayudado tanto, le digo, y ahora tú decides si él llega aquí o tú sabes. Pero mi hijo estaba tan traumado, hermanos. Él hacía y veía tantas cosas. Entonces, Dios es muy grande, hermanos. Dios mira el sufrimiento de las madres por sus hijos. Él Cuenta, mira hermanita, cuéntenos un poquito más de esa parte que usted notó en su hijo. ¿Cómo es que veía y oía? Por favor. porque estaba traumado, porque él con tantito se enojaba muchísimo, hermano, con tantito se le alteraban los nervios y hablaba cosas tontas. Muchas tonterías él hablaba y tenía, creo, una noviecita por ahí, y cuando se peleaba con la noviecita, él intentaba ahorcarla. Y si la muchachita gritaba, él más se alteraba, más la trataba mal. Entre más ella gritaba y lloraba, pues tenía miedo, ¿verdad?, de que él la estaba asfixiando, él más la torturaba. Entonces, y él me decía que él había visto muchas cosas, y me decía: "Si yo te contara, mamá, no, tú no aguantas", me dice. Entonces, por eso le digo que mi hijo estaba muy traumado. Es imposible no traumarse, hermanos, es imposible ver tanto pedazo de personas, ver cómo las torturan, cómo las hacen muy feas, hermanos. Entonces, bueno, entonces ya cuando dijo: "Mamá, mañana voy a salir", pero me dijo: "¿Sabes qué? El mero coyote", dice, "me encarga que yo le eche la mano". Le dije: "Ay, hijo, eso es muy peligroso". Dice: "Es que no me puedo echar para atrás". "¿Pero cómo?". "No, si yo sabía que mi hijo era bien aventado, seguro que él se ofreció". Entonces ya en la noche me dijo, y a las 2 de la mañana iban a salir. Y me dice, y le dije: "¿Y entonces dormimos?". Le eché la bendición por el teléfono, y ya a las 2 de la mañana yo me puse una alarma para estar alerta, para estar en el rosario, para buscar la forma de sentirme bien por los nervios. Y esa noche yo sueño que a mi hijo le encontraron algo en su mochila, como tipo cámaras, así yo veía que le encontraban. Yo veía cámaras en su mochila. Y me despierto y dije yo: "¿Y ahora qué es esto? Esto ya no va a estar bien". Yo de allí ya me la huelí, que ya no iba a estar bien, que algo estaba pasando con él. Y sí, a las 3 de la mañana me llama: "¿Sabes qué? Nos tumbaron el viaje", dijo. Dije yo: "¿Nos tumbaron?". Dice: "Sí", dice, "porque yo venía adelante como si yo fuera el coyote", dice. Le quitaba todos los venían en un tráiler, todos los chicos que venían ahí le echaron celulares en su mochila de él. Él cargaba los celulares de todos. Entonces, cuando les toca a migración las puertas del tráiler, pues entonces, ¿qué hizo este chamaco? Corre, abre su mochila y se las avienta todos los celulares a los muchachos ahí. En la oscuridad, estaba oscuro adentro. Les aventó todo y aventó el celular que el coyote le había dado a él para que se comunicara con él, y ya nomás se quedó con el de él. O sea, actuó rápido, fue vivo, porque si le encuentran el celular del coyote, pues el que con el cual él se comunicaba, pues ya me lo iban a encerrar como si fuera el que llevaba a las personas. Sí me escucha, hermano. Adelante, adelante. Es que se me cayó el celular. Y sí, hermano, y entonces, ya pasa que los encierran, hermano. Y ese muchachito, a pesar de que era tan rebelde, tan desobediente, era bien, bien chilloncito. Para cualquier cosa me lloraba: "Mami, mira que esto y lo otro". No, hermanos. Yo por mucho coraje que me daba con él, yo me doblaba, ¿verdad? Entonces lo encerraron, hermanos. A los 8 días ya no supe de él. De estar encerrado ya no supe de él. Entonces yo me dedicaba nuevamente al Santo Rosario. Y yo, bueno, continuaba: "Virgencita, necesito saber de mi hijo". Y la muchachita lloraba mucho, la que era su novia que dejó allá, aunque la trataba mal, ella lo quería.
Y entonces, rezábamos, ella y yo nos poníamos a rezar. Y ya pasó, hermano. Y entonces, cuando él sale, me contó que cuando él cayó, a él lo tenían, a él lo tenían en un lugar que le llaman El Hoyo, dice. En la celda, dice que es un lugar muy, muy solo, muy triste. Y que entonces él allí lloraba muchísimo porque él no hacía mucho que le había dado el COVID y andaba muy debilitado. Y entonces él lloraba mucho adentro de ese lugar y dice que en ese momento, como yo siempre le decía, ellos desde chiquitos, como de 3, 4 años, 5, ellos doblaban rodillas siempre conmigo para rezar el Santo Rosario. Siempre yo los traía con el rosario. Entonces, él nomás se acordaba de las Aves Marías. Y yo siempre les decía, hijos, cuando estén en peligro, recen 3 Aves Marías, para que nuestra Santa Madre les enseñe el camino, les mande una luz. Entonces dice mi hijo que rezó una Ave María, una Santa María, y luego que empieza a rezar, que quiere empezar a rezar el Padre Nuestro. Dice, cuando empieza a rezar el Padre Nuestro, dijo, Padre nuestro que estás en el cielo, y de allí se desvió, hizo una oración personal, y dice que cuando hace esas palabras, dice que siente cómo el Señor lo abraza, y le dice, todo va a estar bien. Entonces dice mi hijo, yo nunca había sabido lo que era un encuentro con el Señor, yo nunca había sabido el amor de Dios, dice, yo no lo conocía. Dice, pero ahí me abrazó el Señor, dice, yo no lo vi con mis ojos, pero lo vi espiritualmente, dice. Él me abrazó tan fuerte, dice, y me dijo que no me preocupe, que todo iba a estar bien y que pronto iba a salir de ese hoyo tan oscuro. Y llore, dice mi hijo, yo lloré como una niña, mamá, dice, como son bien machistas, dicen, lloré como una niña, dice. Yo gritaba, me desahogaba en los brazos del Señor, dice. Y mi compañero que estaba conmigo, dice, él también lloraba, pero no sabía ni por qué, dice. Me veía llorar y él lloraba, dice que él sentía una opresión también fuerte, dice. Bueno, hermano, entonces desde allí mi hijo empezó a sentir al Señor y salieron de ese hoyo y ya me llamó. Me llama y me dice que estaba bien y me contó esa experiencia y yo dije, Señor, gracias por escuchar mi oración, porque las oraciones que hago no son de en vano. Mira, fuiste a abrazar a mi hijo, le tocaste el corazón para que él rezara. Él era muy rebelde, no rezaba. Y entonces, ya lo saca el Señor de ahí y ya empiezan a vivir, pues, empiezan a estar ahí en ese lugar, hasta continuar. Y mi hijo dice que sufría mucho porque él, pues él no tenía dinero, les daban a comer la comida podrida, era un lugar de castigo, hermano. Allí no era una cárcel normal. Cuando los tienen con emigración, están más mejor, pero él no estaba con emigración. No sé cómo se le llama donde lo tenían. Bueno, pero les voy a decir dónde lo agarraron. Él ya venía en Corpus Christi. En Corpus Christi allí fue donde los agarraron. Bueno, y ya continuó, hermano, cuando estuvo allí 5 meses y yo sentía que él no iba a aguantar. Y ya después mi hijo se le olvidó después, como al mes, se le olvidó que había estado con el Señor. Él no tenía dinero y él sufría mucho por lo que comía, les digo, comida así echada a perder, porque les digo, es un lugar de castigo. Dice que la comida con gusanos, hermanos. Fíjense nomás hasta dónde tienen que llegar. Y pero él no rezaba, entonces ya no rezaba, nomás pasó lo que pasó y él ya no rezaba, se le olvidó nuevamente. Y él lloraba mucho y seguido, todos los días me estaba llamando, que la comida, que le dolía mucho la espalda donde dormía y que pues les daban la cama de concreto. Y pues él no aguantaba, como les digo, había estado enfermo
No aguantaba él su espaldita, sus pulmones. Y cada vez que él me hablaba, lloraba, y yo también lloraba, hermanos, hasta la cabeza me quedaba doliendo. Y entonces, le dije: "¿Sabes qué puedo hacer?", le digo yo, "para mandarte dinero". Y ya le empezaba a mandar dinero a una tableta que les dan, hermano. Entonces, pasaba ya, compraban comidita ahí, compraba, pues, Maruchanes, no sé qué, galletas, pues, ya algo diferente, dice. Y entonces, pues, dice que los tratan bien mal, dice: "Aquí no nos deben de ver llorar", dice, "porque si nos miran llorar", dice, "nos golpean", dice. "Los demás compañeros nos golpean", dice. Y yo más me ponía triste, más lloraba, hermanos. Llevan 2 meses y, igual él no se calmaba, no se estaba quieto y siempre para todo tenía que dar conmigo, y yo fui la que llevé todo. Él con su papá no se podía comunicar, solo conmigo porque estaba de este lado. Y, todos los días tenía que llamar y yo me tenía que esconder para responder sus llamadas porque yo no quería que nadie más escuchara, que nadie más supiera que mi hijito estaba metido ahí. Yo lo cuidaba, hermano, y yo casi quería ponerlo bajo mis naguas, mis faldas, porque yo no quería que nadie supiera, también por eso me la sufría. Siempre que entraba su llamada, yo hasta temblaba, hermanos. De verdad, yo estaba ya muy nerviosa y lloraba mucho. Y entonces, pasan como esos 2 meses y ya luego, lo vuelven a entonces él no podía dormir y un día le dijo un compañero. Entonces mi hijo le decía a los guardias que necesitaba pastillas para dormir y los guardias, pues, no le hacían caso. Entonces hasta que le dijo un compañero: "Diles que te vas a matar si no te dan pastillas". Ándale, que comete el error el chamaco de decirles: "Me voy a matar", entonces les escribió como a los que dan todas las cosas así, los que dan medicina. Entonces, a los 5 minutos llegan por él, hermano. Lo llevan a llevar a un lugar donde meten a los locos, a los que están loquitos de su sentido, y entonces dijo él: "¿Por qué me llevan?". "Pues por esto y por otro, recibimos una nota donde tú dices que te vas a quitar la vida, entonces eres un peligro para los demás". Y pues él explicó, pero no le creyeron, dijo: "Los papelitos son los que hablan". Dice que le ponen, le ponen como un chaleco bien pesado desde así, cubriéndole a la mitad de la pierna, pero le quitan toda la ropa y le dejan ese chaleco muy pesado y lo meten a un cuarto donde está muy chiquito, tiene el baño, duerme en el suelo, ahí. En las paredes del cuartito, de la habitación, son transparentes para estarlo cuidando de afuera. Entonces, ahí dormía, ahí iba al baño, ahí comía. Entonces, para él era un sufrimiento, de por sí estaba traumado, nervioso, no podía dormir, y lo meten ahí. Se arrepintió haber dicho eso, pero ni modo, dice, ya ni modo. Entonces, tardó ahí y le ponen una tablita ahí para estar checando su comportamiento. Entonces, dice que todas las noches él lloraba tanto, y cuando él lloraba, él rezaba el Ave María. Nuevamente empezaba a rezar Ave María, y dice que él sentía nuevamente la presencia de Dios ahí. Él ya invocaba nuevamente a Dios. Él le decía: "Dios mío, ayúdame", y dice, hermano, que el Señor le decía: "Mira, tú aquí estás pagando todo lo que hiciste afuera". Entonces mi hijo lloraba fuertemente, le decía: "Perdóname, Señor, perdóname". Y todos los días dice que el Señor le decía: "Y esto no es nada", le decía, "esto no es nada para lo que tú hiciste, esto no es nada". Entonces, a los 3 días, dice mi hijo, que él ya no, cuando él rezaba y el Señor nuevamente le hablaba, y dice que él ya no lloraba, porque dijo: "Pues si esto no es nada, el estar aquí encerrado no es nada que yo tengo que pagar, o sea, yo debo mucho", decía él. Le decía el Señor: "Tú debes mucho, y lo que te está pasando en este lugar, pues no es nada comparado al daño que tú hiciste". Entonces él ya no lloraba, ya no lloraba.
Él se aguantaba, dice, es verdad, Señor. Día con día, tardó como 8 días. Día con día él decía, es verdad, Señor, me lo merezco. Yo me lo merezco, Señor, es verdad. Que me hagan lo que me tengan que hacer, Señor. Gracias, dice, es verdad. Mire, hermanos, nuestro Padre bendito, como ama a sus hijitos. Aunque seamos tan malos, hermanos, Él siempre nos busca. Pude verlo allí en mi criatura, cómo el Señor lo buscaba, cómo el Señor le hablaba, cuando uno no es digno. Uno no es digno de escuchar ni en el pensamiento ni en su corazón a nuestro Padre, porque uno tan sucio y vuestro Padre tan puro, ¿verdad? Y todo por la intercesión también de nuestra Santísima Madre. Entonces mi hijo cada día le decía al guardia, guardia, dice, préstame el celular para hablarle a mi mamá, que mi mamá va a estar sufriendo mucho. Y él nunca le quiso prestar, le dijo, no, dice, porque si yo te presto el celular, tú me golpeas. Dijo, no, no te voy a golpear y nunca se lo prestó. Y el dinerito que tenía en su tableta, ya se lo había quitado otra persona. Yo no sé cómo le hicieron, pero entraron a su tableta y le quitaron lo que tenía para comprar. Bueno, pues ya los 8 días vieron pues que él se portó bien, que él no estaba loco. Y ya lo sacó el guardia, dice, ya lo echó libre. Ahí adentro, pues, pero libre de ese lugar. Ya él ya salió un poquito más como educado. Entonces yo también pedí ayuda para que me ayudaran a rezar en el grupo de crecimiento espiritual, donde el líder es el hermano Mario Infante. Entonces, sale mi hijo, me llama, ay, bendito sea Dios, yo estaba muy mal. Y ya le dije yo, no vuelvas a hacer eso, no escuches consejos de los compañeros, le digo. Bueno, pasó, hermano, y dice que pues ya no tenía que comer, ya nomás la comida que le daban ahí. Y yo ya le había puesto dinero y fue cuando se lo quitaron. Entonces, dice que él se puso a lavarle la ropa a la gente adentro, los que tenían más dineritos, los que les mandaban más dinerito para los muchachos adentro. Muchos pues tenían la forma de comprarse ropa, zapatos. Él vivió una cosa terrible ahí adentro, dice. Entonces ya se enseñó a perder la vergüenza y a humillarse, hermanos. Iba y les decía a los muchachos, ¿quieren que les lave su ropita? ¿Quieren que les lave sus calcetines, sus zapatos? Y sí le daban trabajo, gracias a Dios, él se lo anduvo buscando. Ya se le había quitado la vergüenza, dice. Y empezó a lavar la ropa, le daban, en vez de dinero le daban comida, le daban maruchanes, galletas y toda la cosa. Y dice que, miren cómo Dios lo estaba preparando. Entonces dice que cuando de repente, mira que llega un señor ya de edad, lo llevan a esa prisión. Y ese señor, cuando mi hijo lo mira que entró y que se hinca el señor, dice como de 60 años, dice, y se hinca y empezó a orar. Y entonces dice que se acerca y que le dice, Señor, mi hijo bien contento que se acerca a ese señor y le dice, Señor, ¿usted hace oración? Dice, sí, yo hago la coronilla de la divina misericordia. Y entonces, empezaron a rezar, dijo mi hijo, mire, invíteme, yo también quiero rezar. Y dice que sí, el Señor lo agarró para rezar y que le dijo, invita a los demás muchachos. Y ya mi hijo se encargó de invitar a la gente allí, a los chavos ahí alrededor, y que muchos sí se acercaron a hacer oración con el Señor ese. Y rezaban, dice, todas las noches, todas las tardes a las 7 de la noche estaban rezando su coronilla y de rodillas. Y dice mi hijo que ese señor predicaba y dice que cuando él predicaba, dice, mamá, yo escuchaba al mismo Dios. Esas palabras era el mismo Dios que me hablaba a mí. Todo lo que él predicaba me lo decía a mí, dice, y era Dios, no era él, era Dios quien hablaba. Así, y todo me estaba diciendo todo lo que yo hice, dice. ¿Y por qué estoy aquí? Todo lo estoy agarrando, dice.
Y yo le daba gracias a Dios, yo alababa a Dios, yo lo bendecía por eso. Y ya entonces ese mismo señor va a la celda de mi hijo y le abre el cajón. Le dice, tú no tienes nada de comer, ¿verdad? Le dice, no. Y entonces va el señor a su celda y saca un puño de sus cosas y se las trae a su cajón. Y mi hijo, pues feliz de la vida, mi hijo ya estaba tranquilo, él sabía que era Dios, dice, y Dios me trajo de comer aquí, dice. Él me mandó cosas con este señor, dice. Y ya le decía yo, hijo, para que veas, para que veas, tú entrégate a Dios, confía en Él, porque lo que pasa es por algo, no es por nada. Y entonces yo pude comprender por qué el Señor no permitió que mi hijo llegara conmigo. Porque mi hijo tenía que purificar, mi hijo tenía que educarse, mi hijo tenía que pasar por ese momento tan difícil, porque si llegaba así conmigo, mi Padre Santo me protegió de mi propio hijo. Mi hijo venía muy mal, mi hijo traía pensamientos bien feos, mi hijo se me iba a tirar a la perdición aquí. Y entonces el Señor no quiso. El Señor me protegió con mis oraciones y como yo le digo, Señor, yo quiero a mi hijo aquí, pero que se haga tu voluntad. Pero pues, ahora sí, ayúdame a entenderla y a soportarla, pues lo que venga. Pasa, hermano. Y yo de todos modos, él rezaba y yo me daba mucho gusto que él rezaba. Me daba tanta alegría. Pero después entró una persona que era de los hermanitos separados y ya le dijo que les estaba también predicando y les predicaba, entréguense a Dios, entreguen su corazón para que sean salvos. O sea, él les decía como ellos piensan, ¿verdad? Y mi hijo, pues bien creído que él ya estaba salvo, ¿verdad? Que él ya se había entregado al Señor. Pues yo lo dejaba que pensara así por el momento, ¿verdad? Para que no se me desviara y todo como quiera. Él estaba echando ganas. Dije yo, por algo se empieza. Y en la tarde la coronilla. Y dice, muchas personas se burlaban, como yo lloraba, dice, cuando el hombre predicaba, y yo sentía que mi Padre Dios me hablaba, dice, no, dice, yo lloraba, dice, y me decían en la cárcel los demás, parece niña, llora como niña, dice, no, yo no los escuchaba, dice, yo escuchaba lo que Dios decía, dice. Bien lindo mi hijo, y dije, ay, gracias, Señor. Y yo con más razón oraba, rezaba, hermano, sí. Hasta a mí me estaba sirviendo, ¿verdad? También a mí me estaba sirviendo eso que mi hijo vivía y a la vez me estaba haciendo sufrir. Y ya entonces, pasó tiempecito, hermano, otro mes más o menos, y que le cambian el Señor, el que siempre rezaba con él. Lo cambiaron a otra prisión y se queda ahí él. Y dice que él empezó a llorar, dijo, me llama mami, dice, ya cambiaron a mi amigo, dice, ahora me siento solo. Le digo, bueno, el que está contigo es Dios, no era un hombre. Entonces no estoy solo, claro que no. Dios te va a poner otras personas ahí para que convivas. Y sí, dice que ya entonces lo que pasaba, ya entonces como el otro señor no estaba, le dejó la Biblia. Y ya entonces él se ponía a predicarle a la gente, a los chamacos. Él empezaba a llamar a las personas nuevamente, vénganse, ya no está Julano, vénganse conmigo. Y sí, se acercaban varios, hacían una rueda, dice mi hijo, y empezaban a rezar la coronilla. Mi hijo allí aprendió la coronilla, a rezar la coronilla de la Divina Misericordia. Entonces, y dice igual, mamá, dice muchos rezando conmigo y los demás burlándose. ¿Y tú qué les decías? Ya cuando yo terminaba, yo les decía que se acerquen a Dios, que se entreguen a Dios. Yo les predicaba, dice. Ay, Diosito Santo, ¿tú haces todo eso? Sí, ma, dice. Ay, Dios mío, bendito es el Señor. Y ya, ya pasaba, hermanos, y ya después dice que lo mueven a él de ahí. Lo empiezan a mover y fue a dar a otro lugar, a otra prisioncita de allí mismo, pero a otro lugar, donde ya no podía estar con sus mismos compañeros, dice, pero no dejé mi Biblia, la que me dejó el Señor, dice, se la lleva. Y dice que cuando llega a la otra prisión, como en unas 2 horas,
escucha un grito de una persona que dijo, a ver, me dicen que el joven Junior le gusta mucho rezar. Así le decimos a mi hijo Junior. Dicen que al joven Junior le gusta mucho rezar. ¿En dónde está por ahí? Y dice mi hijo que siente como le hubieran dado un golpecito en el pecho. Dice, feliz de la vida y que grita, aquí estoy. Véngase para acá. Ahora el hermano allí encontró nuevamente la misericordia de Dios. Empezaron nuevamente a unirse con ese señor a rezar. Un señor igual, mayor, dice, un señor grande, más de edad, dice. Me apoyaba mucho, dice, pero yo no dejaba de lavarle la ropa a la gente, dice. Yo con esas cosas que ganaba, dice, yo me ponía a hacer pasteles y me empezaba a decir que tantas cosas hacía. Y le dije, y ya, pues yo ya le mandaba también dinerito. Le mandaba seguido, cada 8 días, cada 8 días. Y y yo le decía, hijo, si miras a algún muchacho que no tiene para comer, que sus papás no le han dado nada, que no les han mandado nada o que no saben de él a veces, les digo. Y tú miras que el muchachito está sufriendo, hijo, ofrécele una maruchan, ofrécele de tu comida. Y dice, sí, mami, ya lo hago. Dice, yo siempre lo he estado haciendo, dice, porque es igual, ese chamaco era, como les digo, rebelde, pero es muy humanitario. Él es muy humanitario. Le encanta ayudar a la gente con cualquier cosita. Y ya entonces dice, sí, dice, se lo hago. Ah, bueno. Y no, y se reía tanto de alegría cuando me dijo, no, dice, ya encontré otra persona que reza conmigo. Ay, qué bueno, dije, Señor, gracias. Yo ya sabía que el Señor ya no lo iba a dejar. Luego pasó tiempo, hermano, le tocó en un lugar bien duro. Le buscan, lo mueven a otro lado y le tocó un lugar bien duro. Allí ya lloraba mucho y dice que allí lo trataban mal los muchachos. Entonces él ya no, ya dejó de rezar nuevamente. Dejó de rezar y porque cayó como en depresión. Pero ya él lo movieron. Ajá, lo movieron por eso y como ya no estaba tampoco la persona con quien él rezaba, él cayó en depresión. Y lloraba mucho y yo también lloraba. Y lloraba, me hablaba llorando y yo también lloraba y le daba consejos, ¿verdad? Y yo del diario cuando yo sufría con mucho dolor de cabeza. Y recuerdo que un día me fui a recostar en la tardecita, me fui a recostar nomás y me quedé en silencio y escuché la voz del Señor que me dijo, entrégamelo. Y perdón, hermanos, eso fue antes de que él entrara en la oración. Ya tenía como apenas 2 meses cuando el Señor me dijo, entrégamelo. 3 veces me dijo, entrégamelo. No me mencionó nombre, solamente me dijo, entrégamelo, para que tú ya no sufras, entrégamelo. Y yo lo que hice, cuando él me dijo, entrégamelo, para mí fue muy duro. Yo sentía que si le decía, sí, Señor, te lo entrego, yo sentía que se iba a llevar a mi hijo. Entonces, yo no le dije nada al Señor, yo no le contesté, yo me puse a llorar y a llorar fuerte. Yo lloré mucho, mucho lloré cuando el Señor me dijo, entrégamelo. Yo no tuve el valor de decirle sí ni no. Solamente lloré fuertemente. Y ya después dije, si yo le digo sí, Señor, se lo va a llevar. Y no me duele que se vaya, sino a dónde va a ir mi hijo. Mi hijo se va a perder, lo que es la ignorancia. Yo dije, mi hijo se va a perder, mi hijo no está confesado. Y entonces yo me preocupaba su alma. Y pasó, hermano. Yo no le dije nada al Señor. Pasó y fue cuando mi hijo empezó a vivir todo eso del rezo con las personas. Y ya me brinco entonces hasta adelante. Ya cuando él ya sufría mucho, cayó en depresión, no comía, no dormía, por lo mismo de que cayó en depresión. Y yo le seguía pidiendo a Dios y le seguía pidiendo a Dios y me vuelve a decir, entrégamelo. 3 veces me vuelve a decir, o sea, en otra ocasión me dijo,
igual 3 veces, entrégamelo, entrégamelo, entrégamelo para que no sufras. Y entonces, como el Señor ahí va preparando a uno. Entonces, pasa, hermano, mi hijo llore y llore, de repente ya no supe de él nuevamente. Lo echaron nuevamente al hoyo. No sé, no recuerdo por qué lo volvieron a meter. Y ya eran otros 8 días y entonces yo volví a sufrir. Pero antes de eso, se le acabó la comida y yo no le había mandado dinero. Se le acabó la comida y fue cuando se me perdió mi hijo. Me dijo un día, mamá, ya no tengo dinero en la tableta, dice. Y se me pierde mi hijo. Al otro día ya no me llamó. Ya iban 7 días y nada. Entonces lo que hice yo recuerdo que me fui a la tienda. Caminando, estaba cerquita la tienda. Y yo iba pidiéndole a Dios, hermano. Le dije, Señor, mi hijo ya no me llamó. Yo no sé qué está pasando, pero mi hijo no tiene qué comer. Le dije, mira, el día de hoy yo no voy a comer nada, le dije. No voy a comer ni agua voy a beber, Señor. Todo el día de hoy le dije yo. Y mira, lo que yo pueda comer el día de hoy, toda esa cantidad, dásela a mi hijo, Señor. Yo no puedo hablar con él para mandarle dinero. Entonces, pero tú sí sabes qué está pasando, entonces tú dale de comer. Yo no puedo hacer nada. Por favor, Señor, mira, Señor. Yo le decía, mira, Señor, ¿tú recuerdas lo que dice la palabra? Creo que es en Éxodo, no recuerdo dónde es, donde Aarón fue a encontrarse con Moisés, Señor. Y recuerdas que se le acabaron su comida, se le acabó todo en el desierto y que ya no tenía que comer, Señor. ¿Y verdad que mandaste a un ángel a que le llevara comida, Señor? Yo hablándole, hermano, al aire libre, caminando y hablándole, bien concentrada en el Señor, que no supe ni cómo llegué a la tienda, ni cómo regresé a casa. Yo conectada con el Señor, platicándole. Así también te pido, Señor, mi hijo también es tu hijo, Señor. Yo sé, Señor, que somos pecadores, pero no dejas de ser nuestro Padre, Señor. Y pasa, hermano. Se llegan, creo, fue el 7º día y al 8º día me llama mi hijo. Me dice, mamá, ¿qué crees? Le digo, primero dime qué pasó. Y hermano, no recuerdo, sí, lo echaron al hoyo. Creo me dijo, me echaron al hoyo, dice, y hasta ahorita vengo saliendo, dice. Y discúlpame por preocuparte tanto, dice. Ese niño me faltaba mucho respeto. En aquellos entonces me faltaba mucho respeto, era bien grosero conmigo, bien rebelde. Y allí me dijo, mamá, dice, gracias por tus oraciones, porque nunca me has dejado solo desde que yo he caído en este lugar, nunca me has dejado solo, dice. Siempre estás conmigo, dice. Gracias por ser mi madre, me dice. Y ya le dije yo, sí, está bien, le digo, pero dime qué pasó. Y ya me dijo que lo habían echado al hoyo, pero estaba bien contento porque dice, mira, cuando salí, dice, salí ayer, que era el día 7. Yo salí ayer, dice, y como no tenía nada que comer, dice, ¿qué crees? Que me gané una dispensa. Ay, ¿en serio? Sí, dice, yo no sé cómo, pero a mí me hablaron que yo me gané una dispensa aquí en la cárcel y también de esa dispensa que me dieron, yo me puse a hacer un pastel, dice, y me puse a venderlo. Y lo vendí casi todo, dice. Y yo dije, ay, Señor, le diste de comer a mi hijo. Más se imaginan, hermanos, qué hermoso es el Señor, mi bendito Padre. Cuando tú le hablas al Señor por tus hijos, madrecitas, madrecitas que me escuchan, miren nomás el Señor, qué maravillas hace con nosotras, las madres que pedimos por vuestros hijos, por nuestra madrecita santa, cómo intercede, hermanas. No se den por vencida, échenle para adelante. Y entonces, y le dije yo, ¿en serio, hijo? Dice, sí, mamá. Y ya entonces,
Y ya pasó, y dije, yo le di las gracias a Dios, y pasó tiempecito, y de repente ya no estaba entonces depresivo, se le quitó la depresión, y ya pasa, y ya yo pues hablaba un día, cada tercer día ya, y a veces me llamaba llorando. Le decía: "Y pero si tú ya estabas bien, ¿qué te pasó?". "No sé", dice, "¿me quiere agarrar depresión nuevamente?". "No", le digo, "mira Dios lo que ha hecho contigo". "Sí", dice, y ya después, pues ya se hizo varios amigos ahí, y ya se sentía más a gusto. Y me vuelve a decir el Señor: "Hermanos, entrégamelo". Ay, Señor, otra vez. Y entonces le dije: "Señor, es tuyo, es tuyo, Señor, yo te lo entrego, Señor. Hemos sufrido mucho con mi hijo juntos", le digo, "pero ahí está tu hijo, Señor. Es todo tuyo, haz lo que quieras con él, pero ¿sabes una cosa? Sí te voy a pedir una cosa muy grande, Señor, que no dejes que se pierda, Señor. Yo no quiero que mi hijo se pierda, Señor, porque aunque los hijos son tuyos, no, mientras yo viva, yo no dejo de ser su madre, Señor. Yo no dejo de amar a mi hijo, Señor. Si tú lo haces para que yo ya no sufra, Señor, yo no voy a dejar de sufrir por él", le digo, "porque es mi hijo, Señor, tú entiendes". Pues ya ve, uno le dice cosas que tonteras, porque, pues, el Señor lo sabe todo. Y le dije yo: "No dejes que se pierda, Padre. No te lo vayas a llevar sin que él esté preparado. Y a mí, dame fuerza, Señor. Pero yo quiero saber, Señor, que él se salve, que él no se muera, él no muere eternamente, que él se salve, Señor". Ay, bendito Dios. Entonces el Señor empieza a hacer maravillas con él. Nuevamente mi hijo empieza a leer la Biblia, empieza a predicarles, empiezan a alabar a Dios. Y ya, hermanos, se llega el tiempo en que iba a salir. Salió mi hijo, bendito el Señor, y estábamos agarrando aquí un abogado para ver si lo podían dejar aquí, pero no, la voluntad de Dios no fue que se quedara, era que se fuera. Salió mi hijo, hermanos, bien contento. Migración no lo agarró, no llegó migración por él, sino que de allí mismo lo sacaron para afuera, porque a veces tiene que llegar migración para llevarlos y ellos mismos botarlos para afuera, pero no, lo botaron ellos mismos allí porque migración nunca llegó y él cumplió su tiempo y salió. Y ya cuando iba, ya le mando dinero yo, ya cuando estaba en la frontera le mando dinero para que agarrara dinero mexicano para el pasaje y compra el boleto. Y ya cuando se iba a formar para subirse al camión, lo asaltan. Asaltan a mi hijo, le quitan lo que le quedaba de dinero, pero gracias a Dios le dejaron el boleto y unas moneditas. Mi hijo ya había comido algo, iba con la ropa de deportado. Entonces, me dice: "Mamá, me asaltaron". Le digo: "¿Pero no te lastimaron?". "No", dice, "no me lastimaron". "Qué bueno", le digo, "el dinero va y viene, pero tú estás bien", dice, "sí". Y así, "ya almorcé", dice, "solamente traigo unas galletitas y un agua", dice. "No importa, hijo", le dije yo, "tú súbete al camión y a tu destino, hijo". Y ya le dije como que era la muchacha a la que era su novia, le digo: "Prepárate porque él va para allá y esto y lo otro". Dijo: "No, pues sí". Y entonces iba en el camión y ya en la tarde, ya en la tardecita, noche, me dice: "Mamá, tengo mucha hambre tengo", dice. "Ay, hijo, pues cómete las galletas que llevas". Bueno, ya se las comió. Ya se y dice: "Como quiera, estoy acostumbrado", dice. "Estoy acostumbrado a comer poquitito", dice, "y acostumbrado a malpasarme", dice. "Un día más como quiera pasa", dice. Y ya en la madrugada le llamo, porque yo estaba bien al pendiente. "Hijo, ¿cómo vas?". "Voy bien, mami", dice, "solo que tengo un hambre y ya no tengo agua ni galletas". "Ay", le digo, "no te preocupes, solo traigo 30 pesos, moneditas". "Ay, pues con eso la vas a armar". Y le dije yo: "Pero mira, en cualquier rato por ahí a ti te van a dar algo de comer, vas a ver". Algo me ponía en el corazón que así iba a ser. Y sí, hermano, cuando ya amanece bien,
me llama y me dice, mami, dígame, ¿cuánta razón tiene usted? ¿De qué? Es que aquí se bajaron unos muchachos, dos hermanos, una muchacha y un muchacho, dice, y me regalaron 2 barras de galletas grandes que traían, dice, y un agua de al litro. Oh my God, le dije, ay Señor, tú siempre, siempre cumpliéndome, cumpliéndome. Y como que eres tu hijo, ya tú sabes. Según yo, ¿no? Como que eres tu hijo, ahí tú sabes. Ahí tú sabes cómo lo llevas hasta allá. Y ya, hermano, le regalaron esa agua, le regalaron 2 barras de galletas. Las barritas eran como de cacahuate, miel, semillas, todo eso. Y ya, así llegó mi hijo allá, hermanos. Gracias a Dios, para la gloria y la honra de Dios. Y ya cuando llega mi hijo allá, como él no tenía el sacramento de la confirmación, él empezó pues a acercarse a la Santa Iglesia allá. Entonces él ya iba al Santísimo. Él se arrimaba al Santísimo y dice que cuando él se acercaba a él, se hincaba y dice, ay madre, vieras mis lágrimas cómo corrían por el suelo, dice, cómo lloraba, mami, dice, cómo sentía la presencia de Dios ahí, dice, cómo le pedía perdón, dice. Y le dije, hijo, confiésate, confiésate, y le digo, tú ya tienes tu comunión, tu bautismo, confiésate. Y ay, gracias a Dios que sí se confesó, no al instante, porque le dije yo, hijo, tú no tienes la confirmación, yo preparándolo, hermanitos, porque como el Señor ya me lo había pedido y yo ya se lo había entregado, yo preparando a mi hijo, según yo preparando a mi hijo, ¿verdad? Cuando Dios tiene todo el control, le dije, hijo, tú no tienes la confirmación, por favor, busca, ya estás grande, tú busca ya. Y sí, fue a ver a una iglesia, le dijeron que hasta agosto. Y fue a otra que le quedaba más lejos, ahí le dijeron, ya, dice, cuando quieras inscribirte, ya son 6 meses, como ya estás grande, son 6 meses. Ay, bendito Dios, se preparó y allí mismo esos sacerdotes lo confesaron. Y ya se confiesa mi hijito y me dice, ya me confesé, mamá. Y dije, pero primero decía, madre, es que yo ya no sé cómo confesarme. Y le dije, mira, te voy a mandar un video donde hacer examen de conciencia y ve apuntando todo en una libretita y llévatela. Y ya empezó mi hijo y se confesó y después se confirmó. Y pues ya mi hijo ya se acerca mucho a la iglesia, tiene su buen trabajo. Pero estamos en la lucha de todos modos, hermanos. No digamos que ya quedó todo, ya la libró, no, porque siempre estamos en pruebas, y ahí estoy al pendiente de él. Para cualquier cosa le doy consejos para esto, consejos para el otro, y gracias a Dios que ya me entiende y me respeta mucho mi hijo. Entonces seguimos en la lucha con mi hijo, para la gloria de Dios. Amén, hermanita, amén. Una pregunta que le quiero hacer, hermana, ¿cuáles serían las señales cuando un joven se está desviando para las mamás que a lo mejor pueden notar eso? Para un Cuando un hijo metiéndose, digamos, en esa vida tan peligrosa. Cuando un hijo se está desviando, hermanitos, el hijo ya no si estás lejos de tu hijo ya no te habla, porque tu hijo ya se está agarrando por otro lado y va abandonando la familia. Cuando un hijo ya va abandonando la familia, que ya no obedece, no hace caso, que no te presta atención, es porque ya anda en otras cosas que le llaman mucho la atención. Y si nosotras no le hablamos de Dios, si nosotras no rezamos por ellos, hermano, ellos se van a ir por ese abismo, como lo hizo mi hijo. Cuando él estuvo en la cárcel, para mí, fue terapia para mí y fue terapia para él. Ahí Dios me lo purificó, hermano, porque él allí pudo sentir la presencia de Dios. Allí fue donde Dios tocó a mi hijo. Si no hubiera sido por ese lugar de esa cárcel donde él estuvo y todo el sufrimiento que él pasó, mi hijo estuviera en un lugar nuevamente en malos pasos, porque eso se le iba a olvidar pronto.